Una preocupación está creciendo fuertemente en la iglesia, y esto porque otra denominación histórica se une a esta nueva corriente antibíblica que se está haciendo moda en esta generación, desobedeciendo de esta forma la palabra de Dios. En su mayoría conocemos a la denominación bautista, que es una de las más antiguas e históricas de la fe cristiana, que desde sus inicios han buscado abrazar con fuerza las enseñanzas bíblicas en su teología. Pero en este tiempo, tristemente un sector de esa denominación ha abierto sus puertas al error. Hace semanas atrás ya era noticia mundial en ver algunas iglesias que eran parte de esta denominación, que estaban tolerando y afirmando que en este tiempo las mujeres podrían ser denominadas como pastoras y líderes de la iglesia, una corriente que ha entrado con fuerza en este último siglo, en donde aquellas iglesias que pensaban de esta forma han sido expulsadas de esa denominación, como es el caso muy conocido del famoso predicador Rick Warren, que ha estado fomentando ya diversas herejías antibíblicas en sus enseñanzas dentro de esa denominación, pero que esta vez, hace pocas horas atrás, una iglesia grande de esa denominación, la Iglesia Bautista Maranatha, esto en Plains, Georgia, contrató por primera vez en su historia a Ashley Gutas como su primera pastora. Esto ha generado un escándalo mundial y haciendo que se alce la voz fuertemente por parte de diversos pastores bíblicos que son parte de esa denominación, para que se expulse a esa iglesia por ser desobediente a la palabra de Dios. Esta predicadora anteriormente se desempeñaba como ministra asociada para familias con niños y jóvenes en la iglesia bautista Northside Drive en Atlanta, y que luego se divorció de su esposo, para luego trabajar en diversos ministerios juveniles en iglesias metodistas, una de las denominaciones que está siendo terriblemente manchada por diversas herejías en la actualidad. Ella a la vez ha trabajado en diversas áreas de marketing en distintas denominaciones. Y lo curioso de todo esto es que los diáconos de esta iglesia bautista, que son parte del ministerio del nombramiento, están en silencio o parece como si no les dejan decir sus comentarios sobre este nombramiento. Además, esta predicadora agradeció a la congregación por su aliento y dijo algo muy impactante con todo esto. Me tomó años dejar de lado los puntos de vista teológicos que insistían en que las mujeres no podían liderar. Pero también dijo que no podía quitarse la sensación, ese cosquilleo de que había sido llamada a liderar como pastora. Es decir, ella sintió que era lo que debería ser. Lo recalco, ella sintió. Esta palabra es muy importante para esta nueva teología que está introduciéndose en este tiempo. Ella siguió diciendo: por mucho que no desee otro año de transición importante para mí y mis hijas, no puedo dejar de sentir la emoción que siento en mi alma de que estoy llamada a pastorear. Ella renunció oficialmente a la otra iglesia para ser parte de esta denominación bautista. Ella continuó diciendo: pido sus oraciones. Sinceramente parece que llevo muchas emociones dentro de mí con respecto a este llamado. No es poca cosa que una iglesia bautista, recientemente separada de la Convención Bautista del Sur, esté llamando a una mujer para ser su pastora. Es decir, esta iglesia ya había empezado a abrazar poco a poco esas nuevas filosofías de hombres a través de los últimos años, en donde el anciano de esa iglesia, conocido como el predicador Carter, de 99 años, ya había enfrentado diversos cuestionamientos por dejarse arrastrar por lo antibíblico, en donde hace años atrás, él cortó los lazos con la Convención Bautista del Sur, diciendo que esta Convención Bautista ha adoptado puntos de vista cada vez más rígidos, es decir, que no se apegaba a las nuevas filosofías, ni tenía en la mente abierta, como suelen llamar siempre aquellos que empiezan a abrazar las corrientes antibíblicas. Además, esto lo dijo porque la Declaración de Fe y Mensaje Bautista del año 2000 de la CBS establece que el cargo de pastor o anciano o supervisor se limita a los hombres calificados por las Escrituras. Este líder Carter declaró que estaba de acuerdo con la fe bautista de 1963, pero que ahora, en la actualidad, cambió su punto de vista, porque ahora dice: personalmente creo que las mujeres deberían desempeñar un papel absolutamente igualitario en el servicio a Cristo en la iglesia. Con todo esto, recuerdo lo que un predicador bíblico de la historia dijo al respecto: las pastoras y las predicadoras son la evidencia más obvia de las iglesias rebelándose en contra de la Biblia. Y tristemente, eso se está haciendo una realidad fuerte en nuestra época y la estamos viviendo en carne propia.
Aquí no se trata de lo que podamos sentir o pensar. Aquí se trata de lo que realmente dice Dios mediante su palabra. No se trata de gustos o de antojos o de lo que me parezca. Se trata de obedecer a la voluntad de Dios en nuestras vidas, si queremos andar de forma piadosa como verdaderos creyentes. Pero esta práctica, dice la Biblia, es desobediencia flagrante, pero ha sido aceptada en nuestra cultura y ahora es aceptable inclusive en el mundo evangélico. Y esta es una rebelión que tiene un alcance tan grande en contra de la palabra de Dios. Y esto se remonta incluso desde Génesis 3, en donde Eva sale de la protección de Adán. Tiene un encuentro con Satanás. Ella es seducida, engañada y ella termina pecando. Y Adán le sigue. Él termina pecando. Y la raza humana entera es impulsada a la corrupción. Y el Señor maldice a los participantes en esto. La serpiente es maldecida en el capítulo 3. El hombre también es maldecido, pero la mujer es maldecida de forma particular. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Toda mujer que tuvo un hijo tiene dolor. Eso es universal. Eso es la primera mitad. Y la segunda mitad también es universal, que es un deseo debido a su corazón caído por alterar el orden divino de la autoridad y la sumisión, y por querer dominar a su marido. Esta es la realidad universal en el matrimonio. A un grado u otro, la mujer va a desear controlar y el marido va a tener que gobernar ahí. Es decir, hay un deseo pecaminoso por controlar. Esta es la razón por la que vemos constantemente el esfuerzo por parte de las mujeres por derrocar la autoridad en casa o en la sociedad. Y obviamente, hay una multitud en la iglesia tratando de traer lo antibíblico en la iglesia. Por eso 1 Corintios 14 dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Dios dice que tienen que controlarse, porque están peleando contra su propia tendencia caída. Y su propia tendencia caída va a causar que quieran derrocar el orden de su propio matrimonio, de su sociedad e incluso de la iglesia. Por eso dice más adelante: porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí usa airos en el griego original, que significa una desgracia, algo inapropiado. Es una palabra que está relacionada con la inmundicia. Y esto es un juicio en referencia a este tipo de conducta. Y el apóstol Pablo está usando aquí un lenguaje como un principio universal. Es decir, esto no es algo local o solo para la cultura de esa época, como quieren afirmar y manipular los falsos predicadores de hoy. Esto es en todo lugar y en todo momento y para toda la iglesia en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Esa es la regla de Dios. Y Pablo pone un énfasis en esto diciendo: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si alguno piensa que es un predicador o espiritual, guiado por el Espíritu, neumáticos en el griego, que reconozca que son mandamientos del Señor. Él dice: si no reconocen lo que acabo de escribirles como un mandamiento del Señor, no eres ni un predicador ni espiritual, incluso cuestionando si eres un cristiano. Si alguien no reconoce este mandamiento de Dios, dice Pablo, no lo reconocemos como un predicador o una persona espiritual. Si alguien desobedece este mandamiento, entonces no es un predicador, no es espiritual, es un fraude total. Ahora, hoy sabemos que muchas iglesias bíblicas aún se definen por las mujeres, por su dulzura, por su gracia, su bondad, su ternura de corazón, por su amor y su misericordia. Y nos deleitamos en saber que aún hay iglesias con mujeres así, que andan en el Espíritu y que viven sus vidas en fe y amor y santidad y dominio propio, y criando hijos piadosos. Y ellas son la gran bendición para nosotros. Muchas de ellas son el corazón de muchas iglesias, y admiramos su fidelidad a la palabra de Dios. Por eso, como hombres fieles, sigamos predicando esta verdad, para que muchas puedan entender y de esta forma puedan seguir fielmente a Dios en obediencia a la verdad de su palabra.